Buenos días, estamos en la 8ª edición del podcast Diario de a Bordo, que se emite en Flaxo Radio, en el que se difunden resultados de las investigaciones que se realizan acá en Flaxo, Ecuador. En esta ocasión vamos a compartir hallazgos del estudio acerca de políticas e iniciativas de educación para jóvenes y adultos en situación de movilidad humana que se realiza en conjunto con la organización DBB de Alemania. Este es el 6º y último episodio de una serie de 6 podcasts que se han realizado entre septiembre y noviembre de 2025, en los cuales se ha entrevistado a algunas de las instituciones y organizaciones que participaron en el estudio. Entre estas se han considerado entidades del gobierno central, gobiernos seccionales, organizaciones de cooperación internacional y asociaciones de personas migrantes. Esta diversidad de actores nos ha permitido contar con una mirada contrastada y territorial sobre la situación de la educación para personas jóvenes y adultas en condición de movilidad humana. En esta ocasión les acompaña quien les habla, Andrea Carrión. Yo soy coordinadora de Alianzas, Proyectos y Movilidad Internacional de Flaxo, Ecuador, y como entrevistado quiero agradecer la presencia de Alfredo López, migrante venezolano y representante legal de la Corporación Alianza Migrante. Buenas tardes, Alfredo. Gracias por acompañarnos. Y para iniciar, cuéntanos un poco de ti, de qué parte de Venezuela eres y por qué o cómo emigraste a Ecuador. Buenas tardes. Bueno, Andrea, muchas gracias por la invitación. Saben que desde nosotros lo que necesiten para todos los temas migratorios. Efectivamente, mi nombre es Alfredo José López Delgado, soy abogado. Y para corregirte brevemente, o sea, no soy el representante legal, sino soy el responsable jurídico de la organización, la Corporación Alianza Migrante. Son dos términos que difieren un poco en cuanto a responsabilidades en la organización. Y sí, efectivamente llegué al Ecuador en el año 2014. Hice un viaje previo de reconocimiento. Y luego me vine de manera definitiva al año siguiente, ya con los documentos universitarios, porque mi finalidad desde un principio siempre fue venir a ejercer mi profesión y a estudiar, ¿no? Efectivamente, desde el año que llegué, desde el 2015 que me residí de manera permanente en el Ecuador, me dediqué, aun cuando no podía ejercer, me dediqué pues a obtener la personalidad jurídica de una organización que precisamente se dedica a la protección de derechos de personas migrantes. Y bueno, de ahí empezó este largo camino de 10 años, que bueno, es bien complicado resumir 10 años de calle, 10 años de trabajo social en unos minutos, pero bueno, eso es lo que te puedo adelantar en este inicio de la entrevista. Muchas gracias, Alfredo. Cuéntanos brevemente, ¿cuáles fueron los desafíos más complejos que tuviste que enfrentar en el reconocimiento de títulos, la certificación de competencias, la posibilidad misma de insertarte laboralmente en el país? Porque ese es uno de los grandes desafíos que tienen las personas en movilidad, no solo en el Ecuador, sino en los diferentes contextos a nivel internacional. ¿Qué te diré? La verdad que le doy gracias a Dios porque el camino que yo pude recorrer no fue tan complicado como el camino que pude ver en mis compatriotas. ¿Qué ocurre? Que en ese año 2015, cuando se intenta el reconocimiento de personalidad jurídica de la organización, que se dedicaba y se sigue dedicando porque es una organización que todavía está vigente, nos dedicábamos a sembrar una cultura migratoria responsable en las personas que estaban próximas a migrar. En lo personal, sí, como vine directamente con el objetivo de poder ejercer, en ese año 2014 yo llegué pidiendo todos los documentos de la universidad, solicité el programa completo de la carrera, documento que no necesité nunca, pero más bien traje más documentos de los que pudiera haber necesitado, más por precaución, y que para haber estudiado, por ejemplo, un 4º nivel, sí me iban a pedir unos documentos un poquito más profundos. Con el título, por ejemplo, de bachiller, no se me complicó tanto porque con el convenio Andrés Bello había que solo solicitar un reconocimiento a lo que es el Ministerio de Educación y luego de eso dedicarme netamente al reconocimiento de la carrera, al 3er nivel, que es
digamos, el título de abogado que había obtenido en Venezuela, la carrera tradicional, la que dura 5 años. Me vine en el mes de enero, pude solicitar el reconocimiento en el CNSI, o sea, lo que es la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología. Al cabo de un mes y medio máximo me dieron el reconocimiento, exactamente el 21 de agosto del año 2015, y al mes fue que obtuve inclusive la residencia permanente. Primero obtuve el reconocimiento del título, porque ya venía trabajando en eso, tenía un año aproximadamente ubicando la documentación, y al mes ya tenía la residencia permanente. Para los que no conocen un poco los antecedentes en Ecuador con el tema de la visa, la residencia permanente profesional era la visa que le otorgaban a las personas por el solo hecho de traer un título de tercer nivel o mayor a un tercer nivel. La visa profesional te otorgaba, a diferencia de la actualidad, una estadía indefinida en el país y obviamente mayor estabilidad en cuanto al estatus migratorio se refiere. Actualmente ya la residencia profesional es una visa temporal a raíz de la modificación que hubo en la Ley Orgánica de Movilidad Humana en el 2017. Entonces sí hubo bastantes cambios en ese sentido. Ingreso la documentación al CNSI, me reconocen el título, luego cambio al título que se adapte a mi cédula de identidad ecuatoriana porque el mismo estaba con el pasaporte. Y luego que me reconoce el CNSI, me voy al Consejo de la Judicatura a poder ingresar la documentación, porque para poder ejercer no solo se necesita el reconocimiento del CNSI, sino un reconocimiento también en el órgano judicial del Estado ecuatoriano, el Poder Judicial. Una vez que ingresas, ellos tienen un programa de aproximadamente unos 3 periodos en el año completo para que las personas puedan ingresar a través de un curso y una práctica preprofesional que es un trabajo que se presta al Estado ecuatoriano, aproximadamente entre unas 500 y unas 600 horas, y a raíz de ese trabajo que haces con un ente ecuatoriano es que te otorgan un certificado de aptitud profesional. Luego de ese certificado de aptitud profesional, es un proceso un poco largo, pero sí es posible. Una vez que tienes ese certificado de aptitud profesional es que puedes lograr ingresar la documentación a la oficina del Foro de Abogados del Consejo de la Judicatura y poder ejercer en el país legalmente con todos los todo en cuanto a la ley, ¿no? En aquel momento recuerdo que había una disyuntiva entre el Colegio de Abogados de Pichincha y el Foro de Abogados, porque habían abogados que ejercían solo con el carnet del Colegio de Abogados de Pichincha, y salió una resolución en ese mismo año del Consejo de la Judicatura que para poder ejercer se necesitaba estar inscrito en el Foro de Abogados como órgano del Código de la Función Judicial del Ecuador. Hubo mucho problema porque muchas personas ya venían ejerciendo con la otra colegiatura. Entonces casi el 80% de las personas que estaban en el Colegio de Abogados se fueron al Foro de Abogados y tuvieron que hacer el proceso desde cero. Inclusive las personas extranjeras tuvieron que hacer un proceso. Algunos inclusive les requerían la homologación por un tema de términos del título. Quizá yo no tuve el problema porque mi título venía como abogado, pero por ejemplo los títulos que vienen de México, que vienen de Cuba, que son licenciados en leyes, el solo hecho de ser diferente, la nomenclatura del título, hace que aparte de un reconocimiento ingresen lo que es la homologación. ¿Qué es la homologación? Solicitarle a tu universidad de origen toda la documentación de las materias. Ahí sí necesitan el programa de la carrera completo. Ingresar la solicitud de homologación y la universidad va a considerar, no el Estado, la universidad como órgano autónomo, puede considerar inclusive que la persona estudie 6 materias adicionales, 7 materias. Siempre depende la igualdad que haya entre el currículum acá y el currículum en el país de origen. Entonces ese proceso sí podía llevar aproximadamente 2 años. Mucha gente se desmotivó en ese momento, inclusive abogados, compañeros míos que venían de Venezuela, inclusive, no pudieron ejercer la carrera porque justo en el año 2016, un año después de que ya yo había obtenido mi matrícula, ¿no?, como tal, el Consejo de la Judicatura decidió
cerrar el proceso de inscripciones a las personas extranjeras, especialmente a los venezolanos. Y ahí no pudo ejercer más nadie. En esa misma línea vemos que hay desafíos que son variables dependiendo del tipo de la profesión de origen, de la documentación con la que llegan las personas migrantes y las posibilidades de inserción laboral también en el país de destino. A partir de tu experiencia personal, pero también como miembro de Alianza Migrante, ¿qué tipo de procesos educativos o formativos crees que son los que se requieren más para jóvenes y adultos en condición de movilidad humana? Sin duda las carreras que están relacionadas a la actualidad, el tema tecnológico, o sea, hay que destacarlo, el tema social, inclusive el tema de sensibilización, y no solo para las personas en movilidad, sino también para las personas receptoras, las personas nacionales. Si queremos lograr una compenetración real, yo sugeriría que hubieran más capacitaciones y cursos que vayan más destinados a la gastronomía, que vayan más destinados a la cultura, al deporte, aquellas cosas que más que nos unen, más que aquellas cosas que nos puedan diferenciar. Al fin y al cabo somos países que prácticamente no somos fronteras, pero tenemos muchas similitudes en refranes, tenemos muchas similitudes inclusive en la comida, en la característica del país. Tenemos costa, tenemos sierra, tenemos climas fríos, climas cálidos. O sea, son países que son realmente muy parecidos. Aun y cuando quizá Venezuela sea un poco más tropical y acá seamos un poquito más de la sierra, Ecuador, bueno, o sea, puede ser de la sierra, pasa por la costa, pasa por un poquito de cada zona. Entonces yo dedicara un poco más la adaptación a cursos inclusive de geografía para que la persona sepa las características del país donde está llegando, la comida, el comportamiento, evitar ese tipo de situaciones, que es lo que creo que hasta ahora ha venido sucediendo y que ha colaborado a que haya un poco de focos de incomodidades para mutuas, para ambas partes. Eso es lo que te pudiera decir. En general, aquellas carreras que sean cortas, que preparen a los migrantes para una ocupación, no para una carrera de 5 o 6 años, que al parecer eso como que ya, aunque nos duela, a los que pasamos por eso, no está muy de moda que se diga, porque imagínate la arquitectura. Hay carreras que ya están, o sea, cayendo un poco en cuanto a la matrícula o a la motivación de los estudiantes en cursarlas, ¿no? La arquitectura todos los días tiene un programa nuevo. Ya prácticamente se ha venido sustituyendo con programas mucho más sofisticados que lo que hacían antes 100 arquitectos, ahora me imagino que lo harán 10. Y eso ha traído pues que las personas se inclinen netamente por carreras que involucren al tema social, involucren al tema de las redes sociales, involucren a las criptomonedas, inclusive como moneda que pudiera hasta sustituir la moneda oficial. En Venezuela se hacen transacciones con Binance, con moneda, con lo que son criptomonedas. Acá todavía no. De pronto porque efectivamente es un país que está evidentemente dolarizado y eso trae la insuficiencia para poder manejar la criptomoneda. Pero en Venezuela sí se ha venido manejando, porque el venezolano ha tenido la necesidad con los años de ir saliendo de su zona de confort y ser competitivo con el extranjero, ser competitivo con las nuevas tendencias, con las nuevas tecnologías. Inclusive, o sea, se ha venido desarrollando una cantidad de influencers, o sea, personas que se han ido preparando con los temas de redes sociales, que se han hecho internacionales estando en Venezuela. O sea, es un campo bien interesante a lo que el venezolano está apuntando, ¿no? Que nos cuentes tú cómo se configura la organización, cuáles son sus actividades y qué tipo de apoyo dan a la población migrante en Ecuador. La Corporación Alianza Migrante es una organización que realmente con la que me siento bien comprometido y compenetrado, porque esa asociación se surgió de una reunión que hubo después del COVID, de mis compañeros, inclusive yo estaba presente como miembro fundador, y básicamente nuestra necesidad era centrar toda la atención o todas las actividades que en ese momento hacían las organizaciones sociales,
que se encontraban muy dispersas en el país. Unas se dedicaban a temas humanitarios, otras a temas de salud, pero no había una unificación o un criterio único en qué es, para dónde vamos y cómo lo vamos a hacer. ¿Por qué es interesante Alianza Migrante? Porque sí, efectivamente es una organización que su principal actividad es la incidencia con el Estado ecuatoriano en tratar de flexibilizar las políticas públicas y que éstas a su vez se adapten realmente a las necesidades de la población en movilidad humana. Hablamos de población en movilidad humana, no solo extranjeros, por ejemplo, no solo venezolanos, sino colombianos, haitianos, todas las personas que hagan vida acá, incluyendo los ecuatorianos retornados, que vienen pasando por una serie de problemas también en cuanto a una serie de circunstancias, serie de normativas que han venido saliendo y que a juicio de ellos no les han beneficiado de una manera real. Entonces esa también es una población a la que apunta la Corporación Alianza Migrante. Dentro de esta incidencia en políticas públicas para población en movilidad humana, ¿nos puedes contar alguna iniciativa específica en materia de educación para jóvenes y adultos? ¿Qué tipo de capacitación, certificación de competencias o acompañamiento en el registro o reconocimiento de títulos se requiere o ustedes han apoyado también desde la Alianza Migrante? O sea, Alianza Migrante inclusive introdujo un proyecto de ley el año pasado. Hizo un estudio bien interesante con todos los grupos, con los ecuatorianos retornados, inclusive con personas afganas que se les ofreció la visa violeta en algún momento y no hubo ni una persona a la que le hubieran aprobado esa condición migratoria, y gracias a la participación de Alianza Migrante se le logró reconocer el estatus migratorio a esas personas que digamos que no superaban las 100, pero así sea una persona a la que se le esté vulnerando el derecho a poder obtener una regularidad en el país, ya por lo menos para nosotros es un logro, en el sentido que no nos hemos querido enfocar en el tema mediático, no nos enfocamos en temas de salir por redes sociales, de salir con cierta vanidad diciendo las cosas a las que podamos hacer, sino que nos centramos sencillamente en favorecer de manera real a la población migrante. Y sí los asesoramos en temas de reconocimientos de títulos. Como te comentaba inicialmente, el tema de sembrar una cultura migratoria responsable en las personas evita que el problema que las personas vengan y no se adapten de una manera correcta. Eso es a lo que ha apuntado Alianza Migrante. Efectivamente, en temas de educación, sí, más que no se trata de modificar la ley porque tenemos legislaciones bastante interesantes, al menos en el tema Ecuador, que ha suscrito inclusive, creo que el 99% de los convenios internacionales está suscrito Ecuador. Que hemos descuidado algunas áreas, sí las hemos descuidado, pero sin embargo la ley prevé el derecho a la educación y nosotros con esa prevención que hace la ley con respecto a la educación, efectivamente hemos tratado de involucrarnos con los órganos en las instituciones educativas del Estado para tratar de propiciar de pronto programas de otorgamientos de becas, programas de certificación de competencias. Hay muchas personas que vienen y conocen de carpintería, por ejemplo, y necesitan una certificación de la carpintería. Entonces, organizaciones que se dediquen básicamente a evidenciar lo que la persona ya conoce. Y sí se han hecho programas directamente con instituciones y se han logrado inclusive la certificación de competencias de muchas personas migrantes, pero sí nos queda un camino bastante abultado que seguir recorriendo, pero básicamente a eso nos dedicamos. La Corporación de Alianza Migrante está compuesta aproximadamente por unas 40 organizaciones. O sea, no es una organización individual, es una red de organizaciones. Inclusive tenemos una oficina en Ibarra, tenemos una oficina en Santo Domingo y otra oficina en la ciudad de Machala y la oficina principal que está en la ciudad de Quito. Y todas esas organizaciones que estamos en red, ¿a qué me refiero en red? Que conocemos lo que hacen en provincia, conocemos
la población, y la gran ventaja es que podemos tener conocimiento y buena relación con empresarios muy prósperos como las personas, como los menos favorecidos que están en la calle. Hemos hecho inclusive en el pasado programas que van destinados a nivelar de manera educativa a niños de personas en situación de calle o personas, trabajadores de calle, y para que no estén pidiendo, no estén ejerciendo esas actividades, que no digamos que sea lo más regular posible, porque realmente no estamos de acuerdo, no hay ninguna persona que se merezca esa actividad, pero sin embargo los niños no tienen la culpa, y nuestro enfoque es que los niños tengan una nivelación, no importa que sea en línea, a través de docentes que están debidamente certificados en el país y que de manera voluntaria y sin esperar nada a cambio han podido ayudarnos a nivelar a esas personas, y que los niños no estén en la calle en intemperie con sus padres o con X personas que muchas veces no necesariamente están con un familiar, pero están en situación de peligro, ¿no? Hemos tenido mesas de trabajo con la Cancillería, hemos tenido mesas de trabajo con la Defensoría Pública, nos invitan oficialmente a todas sus reuniones oficiales del Estado. Las mesas oficiales de Cancillería nos permitió, que eso lo hacen una vez al año por parte de lo que es el Ministerio de Relaciones Exteriores, y eso nos permitió sentarnos con la administración más alta del Consejo de la Judicatura. Nos sentamos con el Banecuador, con el IES, con todas esas instituciones en el tema de la evaluación de la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Entonces allí tuvimos un espacio donde pudimos, decirnos todas las cosas de las que no estamos de acuerdo, pero de una manera civilizada, de una manera educada, de una manera en que pudiéramos darnos a entender sin necesidad que las personas interpreten, porque muchas veces se interpreta como la posición, en el caso de los migrantes venezolanos, como que tenemos la creencia que tenemos la prioridad ante el Estado en obtener beneficios, como beneficios regulatorios, beneficios educativos, beneficios inclusive a nivel monetario, a nivel financiero. Pero ese no es el problema. El problema es que es la población más cuantiosa que tiene el Ecuador, y es la población que hasta ahora, aunque nos duela, es la que está dando más problemas. Por eso es que nos enfocamos tanto en Venezuela, más que en Colombia, más que en otros países, porque por ejemplo Colombia tiene un estatus donde la protección internacional se le otorga por el simplemente hecho de haber entrado un colombiano desplazado al territorio ecuatoriano. La protección internacional no se le otorga a los venezolanos, por ejemplo, que triplica la presencia de los colombianos en el país. Entonces no es que uno le dé más o que el Estado le dé más importancia a la nacionalidad venezolana, sino que es la nacionalidad que está meritando más atención por la cantidad de extranjeros que hay en el país. Muchas gracias por contarnos de esta experiencia, en donde ciertamente vemos que hay una diferencia entre lo que es la regularización de la población migrante, la inserción formal y la integración social. Y esto lleva también un trabajo de creación de oportunidades, de apertura de espacios, de aprendizajes colectivos, de apoyos en los territorios. Y para cerrar este espacio, quería pedir si nos puedes comentar un pensamiento, un símbolo o una anécdota sobre la importancia de la educación para personas jóvenes y adultas, como cierre también de este ciclo de podcasts orientados específicamente para esa audiencia. Mire, básicamente, más que hablar de educación, porque hay muchas personas que sin tener un título son más dignos del respeto social que muchas personas que puedan tener un título inclusive de cuarto nivel. El tener un título no es representativo, ni le da a una persona mayor calidad, ni le da a una persona menor calidad. Para tener claro ese aspecto. Sin embargo, el llamado que sí puedo hacer y aprovechar pues las herramientas de la Universidad de la Flaxo es el respeto. O sea, el respeto por sobre todas las cosas. El respeto de los migrantes por un país que nos ha abierto las puertas de manera bastante generosa, de manera bien compartida, y al que debemos nosotros todos los días de nuestra vida agradecer no bajando la cabeza,
Agradecer con nuestros actos, agradecer con nuestra educación, agradecer con el compromiso que podemos tener inclusive con el país. Respeto de los nacionales, de la población receptora también, porque definitivamente nadie conoce lo que viene pasando el prójimo. O sea, y es lamentable a veces cuando te sientas a hablar con una persona y por el simplemente hecho de una persona ser de la costa o ser de la sierra, ya emitirle un concepto porque venga de una región. Estamos llenos de prejuicios totalmente. Entonces, mi llamado efectivamente es a llamar al respeto. El respeto de los ecuatorianos, el respeto que se merecen. Y bueno, eso yo creo que son las bases que nos puedan hacer compartir en una sociedad que prácticamente es nueva relativamente para Ecuador, como es la nacionalidad, los migrantes y en este caso los migrantes venezolanos, que es la crisis migratoria que ha tenido mayor relevancia en los últimos 12 años. Efectivamente ya ahorita estamos como en un nivel de desarrollo social un poquito más avanzado a como pudiéramos haberlo tenido, digamos, en el año 2018, 2019, no sé si te acuerdas, esa cantidad de venezolanos que estaban hacinados en los terminales, que ponían carpas y ponían... A veces me daba mucha pena porque compañeros y amistades de acá de Ecuador me decían que iban a ir a ayudar o a donar cualquier cantidad de comida y a veces los robaban. Entonces eso nos hizo inclusive como replantearnos el trabajar en temas sociales, porque en aquel momento un empresario de acá, de Quito, muy generosamente nos otorgó el comodato de un espacio que se llama el Albergue La Gran Sabana, y eso nos permitió activar allí con muchas organizaciones, pero éramos nosotros los responsables directos, poder otorgarle abrigo, estadía temporal a más de 10.000 personas que pasaron por allí. Pero eran personas que se caracterizaban por ser caminantes. No sé si has escuchado el término los caminantes. Esas personas que venían, habían niñas embarazadas de 14 años, pero era, o sea, lo más bajo de la sociedad, que gracias a Dios no es lo que predomina en Venezuela. Pero son las personas que están necesitando mayor atención. Entonces, sí me daba bastante vergüenza cuando las personas nos indicaban que les sucedían esa serie de altercados ayudando a la población, pero fue el compromiso con la migración, el compromiso con el país, lo que nos hizo seguir insistiendo y que hasta ahora, pues, el haber podido ayudar a mucha gente migrante, aunque muchas veces no sea recíproco la respuesta que pueda tener el tipo social o el hecho social de la migración, porque vamos a estar claros, con la migración surgen microtráficos, con la migración surge trata de personas, con la migración surgen algunos otros problemas sociales que naturalmente se desenvuelven con la migración. No quiere decir esto que todos los venezolanos pertenezcan, por ejemplo, al Tren de Aragua, porque esa es otra corriente. Entonces, muchas veces, inclusive, hablando del tema educativo, la matrícula de personas venezolanas, más que todo en el sur de la ciudad, comenzó a bajar porque empezaron a relacionar a los venezolanos con el Tren de Aragua, y no todos los venezolanos pertenecen al Tren de Aragua, por ejemplo. Entonces, estamos llenos de bastantes prejuicios, y por eso es que destaco el tema del respeto, el respeto que merece el ecuatoriano y el respeto que merece también la población migrante, que vino a beneficiar, que vino a aportar y que vino a dar lo que tiene, porque nadie da lo que no tiene. Ese es básicamente mi mensaje de despedida. Muchas gracias, Alfredo. Primero por contarnos de tu vida y también cómo fue tu proceso personal de reconocimiento de títulos. Ciertamente esa es una trayectoria que algunos compatriotas, pero también personas retornadas o migrantes en el Ecuador han tenido que atravesar, y que es un camino arduo con la burocracia muchas veces de la institucionalidad pública. Pero sobre todo quiero resaltar tu mensaje de respeto a la dignidad de las personas, de sus conocimientos y de sus experiencias de vida. Ese es el mensaje que me debo de tu charla el día de hoy.
También en un compromiso que se siente de cómo la solidaridad permite ayudar a la gente migrante a cumplir esas trayectorias de vida, pero también a sobrepasar los obstáculos. Y acá, desde el proyecto que venimos realizando con DBB, destacar que no es solamente la educación formal, sino también esos espacios de capacitación, de formación, de aprendizaje para jóvenes y adultos que les permite tener un proceso de integración en sus espacios de residencia y crear nuevas oportunidades para realizar también las expectativas desde la llegada al país, pero también la instalación, la permanencia y eventualmente el retorno o traslado hacia otros destinos. En este sentido, es importante considerar que existe un potencial transformador de la educación que no puede verse limitado exclusivamente a la educación formal, a la educación en las aulas, en los espacios universitarios, y que trasciende el ámbito de las universidades, y por eso también quiero resaltar el aporte que realizan ustedes desde Alianza Migrante en crear esos espacios. No, gracias Andrea por la invitación. Lo que sea necesario, sabe que cuentan con nosotros. Y sí, vea, para cerrar, básicamente eso muchas veces se interpreta por parte de la población receptora que el ser generoso es tener que darle algo a los migrantes, y no necesariamente. O sea, el ser respetuoso implica solamente educación, no es que tengamos que darle de nuestro dinero, no. Con dejar que ellos hagan su vida y se adapten y puedan acceder al transporte, puedan acceder a la educación, puedan acceder a la salud, a lo que acceden pues las personas normales dentro de la Constitución. Obviamente todos somos iguales ante la ley, salvo condiciones que deban cumplirse en cumplimiento del ordenamiento jurídico, pero básicamente eso. El hecho de ayudar a una persona o involucrarla no quiere decir tener que darle de mi patrimonio. O sea, con el hecho de dejar a la persona que surja, tener oportunidades educativas que al fin y al cabo va a beneficiar al sistema del país, estamos hablando de muchos profesionales. En Estados Unidos, por ejemplo, son 57% de las personas de la diáspora venezolana que cuentan con un título de tercer nivel, por ejemplo. Y eso es una educación que no le está costando nada al país. Eso es un profesional que no le está costando al país el haber costeado esos estudios. Son personas que están viniendo ya con cierta preparación. Entonces, ese es un factor que sí debería aprovechar el país, al menos en aquellas profesiones que, digamos, no tienen una cantidad necesaria. El área petrolera, el área tecnológica, ¿no? Es un recurso humano que se puede apreciar bastante y que se le puede inclusive dar oportunidades no solo al que ya cuenta con un título, sino al que quiere tener una ocupación. Vuelvo y repito, ya las carreras largas están un poco en desuso, pero preparar a la población migrante para algo productivo, la carpintería, la pastelería, el tema de gastronómico, por ejemplo. Son carreras y estudios que, digamos, no superan los 2 años de academia, y en esos 2 años la persona va a poder prepararse para el mercado laboral. Eso sería. Muchas gracias nuevamente, Alfredo. Esta fue la 8ª edición de Diario de a Bordo. Nos puedes encontrar en YouTube y Spotify como Flaxo Radio bajo el nombre de Diario de a Bordo. No olvides en suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Este contenido también lo puedes visitar en el sitio web de Flaxo Radio. Libreto y preproducción, Diana Santos y Soledad Coloma. Postproducción y realización, Javier Macas Enderica. En esta ocasión fue un gusto acompañarles. Mi nombre, Andrea Carrión. Hasta el próximo episodio.